¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y ahora en este segundo segmento de Resumen Latinoamericano vamos a comentarles un acto en el que participamos como organizadores junto con la República de Vietnam, con la Embajada de la República Socialista de Vietnam aquí en la Argentina, y que se realizó en el local de la Asociación de Trabajadores del Estado. Era para homenajear el 125 natalicio de Ho Chi Minh, el gran patriota revolucionario vietnamita, el hombre que venció a 3 imperios, a los japoneses, a los franceses, en 2 ocasiones a los franceses y a los norteamericanos. Vietnam se liberó, lamentablemente Ho Chi Minh no pudo ver ese triunfo porque murió pocos antes de la victoria, pocos años antes de la victoria, pero el pueblo vietnamita recoge su legado y hasta el día de hoy realmente la revolución vietnamita sigue teniendo un peso importante en el mundo. Allí estuvieron en este acto el embajador de la República Socialista de Vietnam, Nguyen Dinh Tao, también estuvo el poeta Vicente Sito Lema, el politólogo Atilio Borón y Boldi Sosa, que es la presidenta del Centro Cultural de Vietnam y Argentina. Y de todos, en toda esa charla hubo realmente aportes muy interesantes en cuanto a la personalidad, la vida, la lucha y sobre todo el estilo de presencia cotidiana de un hombre como Ho Chi Minh, un hombre que combinó la teoría y la práctica, la llevó hasta las últimas consecuencias a la victoria y sobre todo a desarrollar un concepto de país que después siguieron sus sucesores. Así que vamos a darle el informe que grabamos allí en el local de ATE el día miércoles pasado. Porque usted, presidente Ho Chi Minh, poeta Ho Chi Minh, sereno campesino vietnamita Ho Chi Minh. Nos parece importante en este momento dar la batalla ideológica, sobre todo en un momento en que el imperialismo está haciendo una ofensiva muy grande contra Latinoamérica, y no solo contra Latinoamérica, sino contra todos los pueblos del tercer mundo. Y en ese sentido tenemos mucho que aprender del presidente Ho Chi Minh, de sus enseñanzas como combatiente, de sus enseñanzas como teórico y sobre todo como recogedores en cada país del mundo donde se levanta una voz contra la injusticia de su legado. Porque usted, presidente Ho Chi Minh, poeta Ho Chi Minh, sereno campesino vietnamita Ho Chi Minh. Recordar a Ho Chi Minh, al tío Ho, y recordar la lucha de liberación del pueblo vietnamita que nos formó a nosotros cuando éramos jóvenes, porque entre las cosas que nos formó y que fue una enseñanza para la militancia revolucionaria en todo el mundo, en todos los pueblos, es que era posible resistir. Cuando hay un pueblo decidido a defender su nación, a defender con todos los sacrificios como los que pasó Vietnam, las masacres que tuvieron que pasar, primero con los franceses y posteriormente con Estados Unidos y todo su aparato militar, para nosotros fue una enseñanza, porque además, cuando estaba creando el partido
y cuando lideraba la guerra, la preeminencia era la política. Y también nos enseñó una cosa que parece a menudo que se hubiera perdido, que es el tema de la ética, que es el tema de la honestidad necesaria, intelectual, ideológica, el rigor que tiene que tener un pueblo para poder liberarse, la austeridad, el tema de la ética que aprendimos nosotros cuando éramos jóvenes y que ya con una edad avanzada seguimos defendiendo todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí seguimos teniendo el empuje que en nuestros jóvenes años teníamos para enfrentar al imperio. 76 bases tiene Estados Unidos en América Latina. Todos los que estamos hoy acá, en este merecido homenaje, en una casa de trabajadores, de laburantes, vamos a hacer el esfuerzo de que hasta el último compañero de nuestro sindicato y de las organizaciones sociales que hoy están presentes acá, le llegue el homenaje, le llegue el ejemplo de todo un pueblo y que es posible frenar a estos asesinos seriales. Es posible porque el pueblo vietnamita lo demostró y hoy es una nación libre y soberana y es un camino a seguir, como es un camino a seguir la política, la conducta que le enseñó a una generación Ho Chi Minh. Tiene 77 años de lucha en vida entera. Y porque usted ha dejado de ser todos sus nombres, y una voz, un aliento, una mirada, para ser solamente y nada menos que tierra y sangre y huesos de la patria. El bien, los actos del bien, los hizo Ho Chi Minh buscando la libertad, la dignidad de la vida para su pueblo y para la humanidad. Como puede verse, la vida nunca es un asunto parejo. Y ahora, en el presente, abundan los males. Es una delicia tomarse una siesta en la celda. Un profundo sueño nos lleva lejos por horas. Sueño montando un dragón hacia los cielos. Despierto, regresando deprisa a la prisión. Claro de luna, no hay alcohol ni flores para los prisioneros, pero la noche es tan hermosa, ¿cómo podremos celebrarla? Voy al agujero de ventilación y contemplo la luna. Y a través del agujero la luna le sonríe a la poesía. Aquellos que salen de la prisión pueden reconstruir el país. La desgracia es la prueba a la fidelidad del pueblo. Aquellos que protestan las injusticias son los que tienen méritos verdaderos. Cuando las puertas de la prisión se abran, el verdadero dragón volará libre. He viajado por los 13 distritos de la provincia de Guangxi y probado los placeres de 18 prisiones distintas. ¿Qué crimen he cometido? Me sigo preguntando. El crimen de seguir devoto de mi pueblo. Por todas
esas cosas y por muchas otras que es difícil encerrar en jaulas de palabras, y porque para usted la dignidad del hombre es más alta que el pan, más alta que la gloria, más alta que la propia supervivencia. Su nombre es Ho Chi Minh. Yo en mi periodo de vida no he visto otro personaje con esa sencillez y con esa transparencia, y no hay más que ir a su casa en la mitad del bosque. Cuando triunfó la revolución en el año 45 y se declaró la independencia, bueno, estaba la casa del gobernador francés, eso era algo muy hermoso, cómodo, extraordinario. Pero él dijo, no, ¿para qué hemos hecho la revolución? Yo no, de ninguna manera. Así que se hizo una casa étnica sobre pilotes en el bosque, cerca de un laguito, para sus amigos los peces, y tenía solamente dos ambientes, un ambiente para su cama y un ambiente para su escritorio y su trabajo. Abajo, sin ventanas ni paredes, en el espacio de los pilotes que sostenían la casa, se reunían los ministros, ahí se dirigía el país, en medio de la naturaleza. Y así como vivió, murió pacíficamente, tranquilo, y vivió 79 años. Ho Chi Minh medía 1,52 m, pesaba 40 kilos. La alimentación de Ho Chi Minh fue absolutamente natural, de vegetales, y para los estándares que se consideran hoy en el mundo, bueno, Dios mío. Y sin embargo, 79 años de lucidez, de energía y de una trayectoria tan extraordinaria que las Naciones Unidas, por medio de la UNESCO, declaró a Ho Chi Minh una de las 100 más importantes personalidades de la cultura del siglo XX. A pesar de, ustedes ya han visto ahí en la película, qué difícil debe de haber sido, ¿no? Todos estos ámbitos donde él se movió. Él tuvo que estar 30 años fuera de su país. 30 años es mucho. Y él pudo haberse entusiasmado y haberse quedado en Europa, o haberse quedado en Estados Unidos, o en algún otro lugar, o en Moscú, donde había ya un movimiento muy desarrollado, pero no. El permanente pensar en su gente, en su país y en cómo ayudar a acabar con el colonialismo. Bueno, yo soy de las generaciones de aquellos años 60-70 en que Vietnam era realmente la conciencia de la época, ¿tá? Y fue muy fuerte para nosotros ese ejemplo. Y Ho Chi Minh murió 6 años antes de la victoria, lamentablemente. Pero estos asiáticos tienen sus convicciones siempre y sus visiones mirando al futuro. Así que él estaba muy seguro y muy confiado en que su gente iba a lograr la victoria. Su nombre Ho Chi Minh puede ponerse en verso. A usted puede cantársele como se canta al mar y a las montañas. ¿Por qué cantarle a usted, presidente, poeta, campesino? Es cantarle a la tierra hermosa y atormentada de Vietnam, que no tiene ya la forma de la vara de bambú, con una cesta en cada extremo, sino la forma gloriosa de la única puerta por la que puede entrarse al mundo del futuro. Bueno, hablo un poco de ese pueblo de Ho Chi Minh, de ese Vietnam heroico, ¿no es cierto?, que hace 40 años, como se recordaba recién por mí,
le infligió una derrota absolutamente inesperada a los Estados Unidos, la primera potencia militar del planeta. Cuando ya en el año 1968 Johnson había dado la orden de bombardear a mansalva, ¿no es cierto?, a Vietnam del Norte, y los generales reportaban a la Casa Blanca de que no había progreso, de que la ruta Ho Chi Minh seguía funcionando, el suministro de armas a los guerrilleros del Vietcong en el sur, etc. Johnson, que era presidente de los Estados Unidos todavía, increpó duramente a sus generales, diciéndole, pero ¿cómo es posible, verdad, que un pueblo de campesinos, vestido con un pijama, así dijo él, ¿no es cierto?, y sin más armas que las que vemos acá, pueda enfrentar al ejército más poderoso del planeta? Y hace 3 años que estamos bombardeando en guerra y ustedes me dicen que no hay avance. ¿Cómo es posible? Y no hubo respuesta. No hubo respuesta. Los militares no podían tampoco entender cómo era que ese pueblo estaba resistiendo. Y ese pueblo resistió en base a un heroísmo extraordinario y a un ejemplo inspirador, fenomenal, como el que producía la figura de Ho Chi Minh, ¿no es cierto?, que demostró que esas armas morales, el liderazgo, ¿no es cierto?, el ejemplo, la ejemplaridad de ese líder, pueden más que el más poderoso arsenal militar del mundo. Incluso, ¿no es cierto?, hay una foto que acá apareció al principio de este documental, en donde se ve a Ho Chi Minh junto con el general Giap, muy jóvenes los dos, porque son los años 30, enfrente a un grupo de campesinos con unas lanzas, ustedes habrán visto, y había un solo hombre armado con una pistola, ese era el general Giap, ¿no es cierto? Y ese fue el núcleo del ejército popular que derrotó a Japón. Japón, que pocos años después había puesto en jaque el dominio norteamericano en el Pacífico, y sin embargo empezó ese movimiento guerrillero popular con ese grupo, creo que eran 38 campesinos más, incluyendo los dos, Giap y Ho Chi Minh. Claro, ahí se juntó una cosa extraordinaria, que fue un genio político, un estadista y un humanista y un hombre universal como Ho Chi Minh, y uno de los más grandes generales en la historia de la humanidad como Giap. Una fórmula imbatible. El ejército más poderoso del planeta sufrió una derrota apabullante, inesperada, como decía recién, ejemplar, que humilló al ejército más poderoso del planeta a 11 años de guerra. Una guerra que tuvo un costo enorme, devastó a ese país, se bombardeó a Vietnam, se descargó sobre Vietnam muchas más toneladas de bombas que las que descargaron en toda la Segunda Guerra Mundial, para que se den una idea de la magnitud de lo que fue esa guerra genocida, ¿verdad? Y una guerra en donde, aún habiendo ocasionado 3 millones de muertos, es el cálculo que hay acerca de las víctimas, en su enorme mayoría civiles, y la devastación del territorio, todavía Estados Unidos no ha iniciado una conversación tendiente a resolver el tema de las reparaciones de guerra. 40 años después de ese tema no se habla, y el Premio Nobel de la Paz, ocasional ocupante de la Casa Blanca, Barack Obama, tampoco habla de un gesto elemental de restitución, ¿no es cierto?, no de las vidas tomadas, 3 millones, pero sí de la devastación causada sobre selvas y bosques y ríos y llanuras de Vietnam con ese bombardeo peor que el sufrido por toda la Segunda Guerra Mundial a lo largo de 6 años. Eso pese a que soldados norteamericanos que estuvieron en Vietnam iniciaron un juicio contra el gobierno norteamericano y en los tribunales de Brooklyn lograron en primera instancia que el juez les concediera una indemnización por haber sido afectados por el agente naranja. Agente naranja, recordemos, desarrollado en aquella época por una empresa como Monsanto, ¿verdad? Y obtuvieron ese fallo favorable. Sin embargo, la sentencia fue revocada por
por la Cámara en Brooklyn, y el fiscal sostuvo que esa sentencia imponía límites inaceptables a los márgenes de maniobra que tenía que tener la Casa Blanca ante cualquier futura guerra. Digo, porque a veces se pone a Estados Unidos como ejemplo de independencia de los poderes, del poder judicial, y aquí hay un caso clarísimo. Vietnam se reconstruyó, el esfuerzo de reconstrucción fue extraordinario, ¿verdad? Y en pocos años logró desarrollar una economía de una manera que realmente sorprende. Hoy en día Vietnam es una de las economías más dinámicas del sudeste asiático. Exporta anualmente, la última cifra, 147.000 millones de dólares. Casi el doble de lo que exporta la Argentina. Es un país que tiene, claro, una población 93 millones de habitantes. 93 millones de habitantes, un componente demográfico muy significativo, ¿verdad? Y en el año 86, 11 años después de la guerra, tengan en cuenta, vuelvo a insistir, esa devastación brutal, había, según las estadísticas oficiales, la proporción de pobres llegaba en ese momento por encima del 50 al 75%, según los propios datos oficiales de ese momento. En la actualidad no llega ya al 10%. La población debajo de la línea de la pobreza ha bajado por debajo del 10%. Un logro realmente extraordinario, sin ayuda. No es el caso de Europa, que se reconstruye en gran parte con el Plan Marshall. Esto lo hicieron solitos, lo hicieron ellos. Con un patriotismo, ¿no es cierto?, extraordinario, con un heroísmo y con un espíritu positivo de pensar hacia adelante, que la construcción del socialismo es dura, es una verdadera proeza en las condiciones en que ellos lo hacen, pero no es imposible. No era imposible, y lo demostró la historia, derrotar al imperialismo japonés, y después al imperialismo francés, ¿no es cierto?, y después al imperialismo norteamericano. Y ellos dicen, no va a ser más difícil construir el socialismo, y lo están haciendo. Un pueblo ejemplar, un líder extraordinario, que es bueno recordar y que es bueno difundir esa obra para la educación política de todos los argentinos, de todas las argentinas, y especialmente las jóvenes generaciones. Poeta Ho Chi Minh, sereno campesino vietnamita Ho Chi Minh. Tiene 77 años de lucha en vida entera. Y porque usted ha dejado de ser todos sus nombres, y una voz, un aliento, una mirada, para ser solamente y nada menos que tierra y sangre y huesos de la patria. Mang tính thời sự, là tâm điểm và nguồn cổ vũ của rất nhiều cuộc tuần hành trên toàn giới ủng hộ Việt Nam. Amigos, para las generaciones de nuestros padres, nuestros abuelos, Ho Chi Minh ha sido un símbolo muy vigente, un símbolo de mucha noticia, foco y aliento, motivo de muchas marchas que se han llevado a cabo a favor de la revolución vietnamita. Para nosotros, Ho Chi Minh ha sido el héroe nacional, un líder distinguido, un líder excelente, un cuadro, un camarada leal a la revolución vietnamita, un presidente perdurable, un viejo padre de nuestra nación, el que había devuelto a nuestro pueblo, el pueblo vietnamita, la dignidad, el que había sacado el pueblo vietnamita de la noche larga de colonialismo e imperialismo. Nosotros, como vietnamitas, como el pueblo vietnamitas, y muchos de ustedes, lo llamamos a Ho Chi Minh como tío Ho, como miembro de nuestra familia. Para muchos estudiosos extranjeros, para el pueblo, los pueblos progresistas, amantes de la paz del mundo,
para los pueblos oprimidos, Ho Chi Minh ha sido la imagen representativa del pueblo vietnamita, leal, indomable, inteligente, valiente, que siempre ha sido en la primera línea en la lucha contra la injusticia, contra la opresión, contra el imperialismo, el neocolonialismo, en símbolo de la esperanza de la lucha por la libertad de todo el mundo. Hace 46 años, Ho Chi Minh había dejado de vivir físicamente, pero su pensamiento, su legado político sobre solidaridad internacional, sobre promover las fuerzas nacionales en combinación con las fuerzas contemporáneas, tan vigentes todavía y conservan sus profundos valores. Eso nos recuerda que tengamos que estudiar, investigar, aplicar su pensamiento para poder ampliar, desarrollar nuestra cooperación internacional más efectivo en la situación internacional de la actualidad. Confíen en que Vietnam ha sido como hoy, es gracias no solamente a las fuerzas internas, las fuerzas nacionales, sino también a la solidaridad internacional, incluso la especial solidaridad del pueblo, de los gobiernos argentinos. Nunca hemos olvidado y jamás olvidaremos el gesto noble del pueblo argentino que nos ha brindado para nuestro pueblo, para nuestra revolución vietnamita. Para finalizar, quiero volver a agradecer a los organizadores de este evento, a todos ustedes presentes, a los compañeros, los amigos que nos han dado esta oportunidad de estar conversando, compartiendo con ustedes para dar homenaje a nuestro legendario, genial, histórico líder Ho Chi Minh. Muchísimas gracias. ¡Viva el ejército de Ho Chi Minh! ¡Viva! ¡Viva la solidaridad argentina con Vietnam! ¡Viva la lucha de los pueblos de América Latina contra el imperialismo yanqui! Al final del largo viaje, Ho Chi Minh suave y despierto sobre la albura del traje, le arde el corazón abierto. No trae escolta ni paje, paso montaña y desierto, en la blancura del traje, solo el corazón abierto no quiso más para el viaje.